Ahora bien, para entender por qué todo esto sucede, para entender por qué o cómo toda nuestra emocionalidad y nuestra mentalidad deja tan marcada impronta en nuestro tono y en nuestro cuerpo, te invito a realizar un viaje a tu propia historia, que es a fin de cuentas la historia de nuestra humanidad, pero eso sí, de nuestra humanidad más salvaje, primitiva e instintiva. Adelante. Un viaje que nos lleva a la etapa que va desde nuestra gestación hasta los primeros años de vida. Y es que en esta etapa de la primera infancia quedan conformados los conocidos como diálogos tónicos emocionales, a partir de los primeros contactos del bebé con su mamá. La mamá, o figura maternante, tiene una función de protección y satisfacción de todas las demandas del bebé. El bebé, por su parte, está permanentemente solicitando la atención de su mamá. Se genera así en él una retroalimentación psicocorporal entre tensión y relajación, placer y displacer, a medida que estas demandas son satisfechas o no. El bebé percibe la afectividad y la intencionalidad de quien le habla e interpreta toda la información no verbal que proviene de las acciones corporales de los otros en forma de miradas, gestos, variaciones posturales y los diversos matices y tonalidades de la voz. El niño es sensible a esta información y reacciona a nivel tónico-postural emocional, logrando de esta manera establecer una comunicación permanente con el ambiente familiar, en una constante preparación para la expresión verbal futura. Estos diálogos tónicos se convierten entonces en el telón de fondo de todos los vínculos afectivos que después tenemos en la vida adulta. Inclusive la creadora de la eutonía, Gerda Alexander, dice que esta capacidad de adaptación tonal de la infancia en respuesta a la interacción con el entorno subsiste durante toda la vida. Se produce un juego simultáneo entre corporalidad, mentalidad, emocionalidad, que nos acompaña en sus infinitas posibilidades y manifestaciones, constituyéndonos y particularizándonos en nuestro ser en el mundo. En el mundo adulto, las demandas a satisfacer, afectivas, laborales, económicas, etc., son quizás más complejas que las del mundo infantil, pero comparten una misma base y tienen que ver, por ejemplo, con deseos, necesidades, carencias, afecto, sostén, etc. Entonces, en un estrato muy primitivo y siendo ya adultos, cuando nuestras demandas no son satisfechas, esta insatisfacción se traduce en un aumento del tono muscular y emocional, configurado en una reacción hipertónica. Y cuando nuestras demandas son satisfechas, la disminución del tono o inclusive una relajación corporal y emocional es lo que sucede naturalmente, configurado en una reacción hipotónica, sosteniéndose así de esta manera la dinámica tónica aprendida en la infancia. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de una respuesta o reacción tónico-emocional? Hablo de la manera particular que cada persona tiene de accionar y reaccionar desde su integralidad ante la vida. Y obviamente está supeditada a los elementos tónico-emocionales ya mencionados. Cuando hablo de lo reactivo es porque lo considero con una impronta más bien inconsciente e involuntaria. Y cuando hablo de respuesta, apunto a algún tipo de intervención, consciente y voluntaria. Ahora bien, en base a estos criterios y en líneas generales, podemos hablar de dos tipos de reacciones tónico-emocionales primarias: la reacción hipertónica ante la percepción de insatisfacción y la reacción hipotónica ante la percepción de satisfacción. Pues bien, cada una de ellas va a tener tantos matices como personas en el mundo, y estos van a estar dados por infinitas combinaciones psicofísicas. Sin embargo, voy a considerar un tercer tipo ya de respuesta tónico-emocional,
y por ello plausible de ser adquirida, y es la respuesta eutónica, que se caracteriza por partir de un estar tónico emocional regulado, armónico y consciente, sobre el que volveré más adelante. Ahora bien, nuestra capacidad vincular o de interacción con nosotros mismos y con el medio la podemos considerar formada por nuestra base constitutiva tónico-emocional ya estructurada en la infancia por un lado y por el otro por el desarrollo psicomadurativo que vayamos pudiendo alcanzar, y estaría siendo la responsable de brindarnos los abanicos tónico-emocionales de posibilidades de intercambio o vinculación con rangos particulares para cada persona. No obstante ello, quisiera compartir con ustedes que en algún momento de mi camino y en este constante intento de privilegiar mi sentir y significar mi experiencia, descubrí que existen dos estados posibles, muy básicos, fáciles y simples de reconocer, que en primera instancia son el de bienestar y el de malestar, y que a partir de ellos podía colorear en realidad con más o menos matices de acuerdo a mi grado de autoconciencia en el momento. A esta perspectiva que fui construyendo se le sumó la simplificación emocional que vino de la mano de Anthony de Melo, quien propone que el amor y su opuesto no sería el odio sino el miedo. Entonces quedarían constituidas estas dos emociones básicas y a partir de ellas se desprendería el resto del abanico emocional y mental de las personas. Teniendo en cuenta esto y sumándole una perspectiva más bien metafísica en donde pudiésemos considerar al hombre, al ser humano, como un campo vibracional dentro de un universo vibracional, estas dos emociones básicas nos estarían dando la posibilidad de estar vibrando en amor o vibrando en miedo, e integrando. Si vibramos en amor, estaríamos transitando estados de bienestar, y si vibramos en miedo, el malestar sería nuestra plataforma a partir de la cual estaríamos teniendo nuestra experiencia de vida. Entonces, poner una base en común de bienestar, de amor o de malestar, miedo, estarían habiendo abanicos de mayor o de menor amplitud, y en este sentido, mientras más acotado y limitado sea nuestro repertorio tónico-emocional, dispondremos de menos posibilidades y de menos opciones para afrontar y crear nuestra realidad. Nuestras experiencias se limitan y se empobrecen, y nuestra perspectiva de vida tiende a la estrechez. Y por el contrario, si nuestros abanicos tónico-emocionales son amplios, son diversificados y conscientes, nuestra perspectiva de interacción es cada vez más amplia, y también tenemos la posibilidad de enriquecernos a través de nuestras experiencias y de allí en más, por extensión inmediata, enriquecer nuestra vida. Ahora bien, es interesante tener en cuenta que estos abanicos, que representan a su vez nuestra capacidad de interacción vincular con nosotros mismos y con el entorno, pueden ser desarrollados en mayor o menor medida, y que esta posibilidad de desarrollo en realidad tiene que ver con un entrenamiento sistemático y constante de nuestra capacidad de autoobservación por un lado, y en estrecha ligación a nuestro nivel de autorresponsabilidad en la propia vida. Y digo que el desarrollo puede ser mayor o menor dependiendo de si lo enfocamos por áreas o buscamos un desarrollo más integral. Y cuando hablo de áreas me refiero a, por ejemplo, trabajar el desarrollo emocional y mental, por ejemplo, con técnicas psicoterapéuticas, o si buscamos el desarrollo de nuestra conciencia corporal a través de justamente disciplinas que desarrollen la conciencia somática, entre ellas, por ejemplo, la eutonía, que voy a ampliar en algún otro encuentro. Entonces, en la medida en que queramos un abordaje
más integrador y más abarcativo, se vuelve realmente interesante la búsqueda de esta complementariedad, en donde cada uno va a ir construyendo su propio camino, su propia manera de ir integrándose y buscando cada vez más un desarrollo pleno, más consciente, más responsable y obviamente con un ejercicio de la libertad individual cada vez mayor. Considerando entonces exclusivamente esta perspectiva tónico-emocional ante una situación percibida como negativa, una discusión, una injusticia, un abuso, una persona A con un abanico tónico-emocional reducido, al disponer de una escasa y poco clara gama de emociones y reacciones físicas para afrontar la experiencia, probablemente reaccionaría con un estado difuso de mal humor y malestar en cabeza, cuello y hombros. Esto también influiría en su capacidad para discriminar lo que siente. Entonces, si está emocionalmente mal, no podría identificar si ese malestar proviene de, por ejemplo, un sentimiento de frustración, de tristeza, de haberse sentido atacado. Con muy pocas probabilidades de elegir el tipo de respuesta, las mismas serían más bien de carácter reactivo. Siguiendo en un plano corporal, probablemente habría o empezaría a haber un malestar físico que muchas veces no sería tenido en cuenta hasta que aparecieran síntomas de mayor intensidad o gravedad. Y si consideramos una persona B con un abanico tónico emocional más amplio y desarrollado, ante esa misma situación podría evaluar su estado mental y emocional discriminando qué siente verdaderamente y en base a ello decidir quizás cómo responder o al menos hacerse responsable de su reacción. Ser consciente de cómo su cuerpo acompaña el momento y buscar equilibrar su estado físico y emocional apenas sea posible, para así no quedar anclado a él. Comúnmente y por motivos de cada quien, nuestros abanicos emocionales, una vez que devenimos adultos, no suelen ser amplios. Entonces la pregunta es, ¿cuántos estados tónicos, anímicos podés reconocer en vos? ¿Te interesa ampliar tu repertorio de respuestas ante la vida? ¿Te interesa la idea de simplificar tu experiencia de vida? ¿Te interesa desarrollar tu nivel de conciencia sobre tu propio cuerpo? La buena noticia es que todo ello es posible. Es posible vivir más livianamente, sin tanta carga tónico-emocional extra. Es posible simplificar la experiencia de vida, es posible desarrollar respuestas eutónicas y fomentar tránsitos eutónicos que nos aporten salud y que eviten graves desequilibrios. Es posible mejorar nuestra calidad de experiencia de vida. En un próximo vídeo, como te decía, vamos a ir trabajando y repensando estas diferentes posibilidades. A quienes están viéndome y acompañándome, gracias por estar ahí. Como siempre les digo, la puerta virtual queda abierta para que me hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus inquietudes, como así también la posibilidad de suscribirse a mi canal para también poder estar atentos y en conocimiento del nuevo material que vaya subiendo. Y si te gustó este vídeo, dale like aquí abajo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.